Bendito Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias porque tú eres fiel para con cada uno de nosotros. Y en esta noche te pedimos por la clase, Señor, que tú nos ayudes a aprender cada día más de ti y que seamos personas de ejemplo, Señor, y aprendamos a confiar en tu palabra. Te pedimos por Mario, Señor, que imparte la clase, Señor, que tú lo bendigas y que le des sabiduría para seguir guiando este grupo. Gracias por cada uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dani. Bien, pues vamos a continuar con lo que hemos estado viendo en Corintios. Hoy ya vieron quién se unió por primera vez o no han visto. Creo que ni han visto, ¿verdad? Beca. Sí. Bueno, creo. Sí, anda por ahí por primera vez la pequeña, que ya no está tan pequeña. Pero muy bien. Bueno, para que Beca entonces pueda captar un poquito y esté recordando todo lo que, bueno, no recordando, como que agarrando la onda, agarrando el hilo de lo que hemos estado viendo nosotros como jóvenes, pues recordemos rápido algo así de un repaso muy breve de lo que vamos a hacer. Es recordar que hemos estado estudiando Primera de Corintios ya por casi año y medio más o menos. Entonces creo que la clase como 87, 88 por ahí. Entonces hemos tenido ya varias semanas estudiando esta epístola. Gracias a Dios hemos aprendido un montón de cosas. Y Primera de Corintios ha tenido pues varias cuestiones a mi parecer que aplican a nuestra iglesia porque pues en Corinto había un montón de problemas. ¿Se acuerdan que había divisiones, había problemas con las relaciones sexuales, con el matrimonio, con el divorcio, problemas con la idolatría, problemas con entender los dones, problemas con entender el amor incluso? Entonces es una iglesia que, pues, sí, aunque Dios había bendecido con muchos dones, estos dones no los estaban ocupando bien, no los entendían bien, y Pablo les explica cada una de ellas, de estas situaciones, cómo deben resolverlas, y pues en realidad la resolución es regresar a Jesús, regresar a las escrituras y tomar las consideraciones necesarias para poder trabajar bien en la iglesia. Pablo lo que les dice aquí a los corintios es que en los capítulos pues 1 hasta el 15 que hemos visto ya, pues aborda esos problemas y Pablo pues les da algunos tips, algunas cuestiones doctrinales incluso para poder resolverlas, algunas cosas que ellos tienen que hacer, tienen para pasar por alto, por ejemplo, algunas ofensas que ellos tienen que entender con cuestiones culturales. Todo eso lo vimos del capítulo 1 al 15. Pero en el capítulo 16, Pablo ya está cerrando esta carta. Pablo les está diciendo, hermanos, pues ya gracias a Dios, pues entienden la resurrección, ahora vamos a ofrendar, vamos a trabajar bien para la iglesia. Y Pablo ya en estas últimas palabras que les está mencionando, pues podríamos pensar que no hay bendición para ellas. Si nosotros leyéramos así rápidamente estos versículos, estén alerta, permanezcan en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Y después hablamos de la familia de Estefanas y de Fortunato y eso, pues uno podría pasarse de largo y decir, ay, pues no encuentro ninguna aplicación que yo pueda tomar para mi vida diaria. Sin embargo, pues ya en las últimas clases hemos estado desarrollando cómo estos puntos son tan importantes para el cristiano, porque a veces se nos pasan por alto y pues en esta frase nos tardamos una clase entera, en la otra, en el resto del versículo, pues estuvimos estudiando hace una semana el resto de este versículo para poder entenderlo. Pablo les decía, permanezcan despiertos, ustedes tienen que esperar algunas cosas como la venida de Cristo. Tienen también que estar alerta porque hay falsos maestros, Satanás los está atacando. Entonces, ustedes cristianos deben permanecer bien despiertos. También les dice, estén puestos de pie. ¿En qué? En la confianza que Dios nos ha depositado. Ya dijimos que en la fe se refiere a aquella doctrina que Dios nos ha dado a través de su palabra. Por lo tanto, el cristiano debe estar firme en esta fe. El cristiano debe conocer la palabra, debe estudiar las escrituras para que no se lo lleven al baile, no nada más lo estén distrayendo, lo estén, como dice en Efesios Pablo, llevando de aquí para allá con cualquier estratagema de hombres. También les dijo, pórtense como hombres, pórtense varonilmente, y dijimos que esto, pues aunque algunos lo traducen como valientes, como bien puestos los pantalones, también Pablo puede estarse refiriendo a que actúen como adultos, no como niños, no ignorantes, no que, ay, pues yo no sabía, no, tú tienes que saber. Por último, Pablo les dijo, sean fuertes. Y hasta ahí nosotros dijimos que íbamos a terminar la clase pasada, que otra traducción es sean poderosos o esforzados.
Así es como lo menciona Pablo. Terminamos este versículo, el versículo 13, y nos quedamos por estudiar el versículo 14. Para que el cristiano pueda tener una vida eficaz, pues ya dijimos, debe estar alerta, debe estar firme, debe estar siendo valiente o varonil, debe ser fuerte o esforzarse. Pero Pablo les dice una característica que debe permear sobre todo esto y les dice, hagan todo con amor. Ya Pablo pasó el capítulo 13 hablando de todo lo que involucra el amor. Ya Pablo les explicó lo que es el amor y nosotros lo vimos a detalle. Cada palabra que Pablo describió en el capítulo 13, nosotros ya la estudiamos y Pablo les está diciendo, hagan todo con amor. Si ustedes van a ser cristianos y van a trabajar en la iglesia, debe el amor permear, debe cubrir a todo lo demás. Los 10 versículos que siguen van a estar cubiertos por este versículo, el versículo 14. Entonces, es muy fácil de recordar este versículo. Todo lo que viene más adelante va a ser marcado por el amor. Por eso se los puse así medio encorvadito, como si fuera una sombrilla, como si estuviera haciendo un techo sobre los 10 versículos que siguen, que vamos a hablar de Estefanas, de Fortunato, de Acaya, de diferentes cuestiones. Y 7 marcas van a establecerse en el cristiano para que nosotros podamos ver cómo el cristiano puede trabajar en amor en la iglesia y en su comunidad. Eso es lo que vamos a estar viendo en los miércoles que siguen, primero Dios. Yo pensé que íbamos a terminar más pronto la epístola, pero creo que nos hemos tardado un poquito más de lo que yo pensé en el capítulo 16, pero no importa, nos vamos a tardar lo que sea necesario. Ahora, Pablo les está diciendo acá, ustedes ya saben, versículo 15, ustedes ya saben que Estefanas y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia, y ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo de Dios. Les ruego, amados hermanos, que se sometan a ellos y a otros como a ellos, que sirven con tanta devoción. Estoy muy contento de que Estefanas, Fortunato y Acaico hayan llegado. Ellos me han dado la ayuda que ustedes no pudieron darme al no estar aquí. Ellos también han sido de mucho aliento para mí como lo fueron para ustedes. Muéstrenles agradecimiento a todos los que sirven así de bien. Si nosotros nada más vemos así esta partecita, pues va a parecer bonita, que Pablo está diciendo, ay, pues la familia de Estefanas, otros hermanos, Fortunato y Acaico, me vinieron a confortar, cuídenlos muy bien para que pues ustedes puedan seguir el ejemplo de ellos. Pero si nosotros empezamos a desmenuzar lo que menciona en estos versículos, vamos a aprender un montón de cosas que Pablo quería que nosotros recordáramos para reforzar lo que ya dijo en los versículos previos. Para poder entender esto, pues nos hace falta recordar un poco de geografía. Actualmente, si nosotros buscamos Grecia, pues nos va a aparecer en el mapa esta zona. Pero en tiempos de Pablo, Grecia estaba dividida en 2 regiones principalmente. Teníamos la parte norte, la parte que está aquí arriba, era la parte que se conocía como Macedonia. Macedonia. En Macedonia había algunas iglesias, por ejemplo, Tesalónica era una iglesia que estaba pues firme en el Señor, que Pablo pasó poco tiempo en Tesalónica y la iglesia creció mucho. Y la parte sur vamos a encontrar esto, 2 lugares principales, Atenas y Corinto. Esta parte se conocía como Acaya. Entonces Pablo empezó el ministerio, si ustedes recuerdan, en el libro de Hechos, llegó por el norte, por Macedonia, bajó, después llegó a Atenas, donde vio a los ídolos que adoraban los atenienses y les dijo, varones, yo les felicito porque ustedes están pues muy devotos a su religión y tienen hasta un altar al Dios no conocido, pero yo les vengo a presentar a este Dios no conocido. De ahí Pablo pasa a Corinto, atraviesa esta península y después llega a Corinto. En Corinto, pues ya sabemos nosotros que pasó algo de tiempo Pablo. Se quedó en Corinto, estuvo enseñándoles, pero la iglesia en Corinto tenía mucho problema por todo lo que significaba el lugar de Corinto. Recordemos que como Corinto estaba cerca de un mar por un lado y otro mar por otro lado, pues mucha gente venía del puerto a desembarcar a Corinto. Y todas las personas que estaban acá y que querían ir a la parte norte, pues atravesaban Corinto. Entonces, Corinto era muy transitado. Sin embargo, pues recordemos que Corinto tenía el problema de que pues mucha de esa influencia pues venía de una persona de acá, otra persona de acá, otra persona de acá, otra persona de acá. Y lo que hacían era mezclar las ideas en Corinto. Por lo tanto, los corintios estaban bien confundidos. Sin embargo, Pablo lo que hizo fue empezar a predicar en Corinto y nos dice algo aquí en el versículo 15. Pablo les dice que pues estas características que va a mencionar en los siguientes versículos deben estar permeadas con amor. Y una de las características que hizo Pablo fue esta, el evangelismo. Pablo sabía que la iglesia que la ciudad de Corinto necesitaba convertirse al cristianismo, necesitaba tener una iglesia, por lo tanto empezó
a evangelizar. Y el evangelismo, chicos y chicas, hermanos, hermanas, es lo que nosotros debemos estar recordando que nos mencionan las escrituras. Lo que aparece aquí en el versículo 15, vamos a estarlo viendo cómo lo quería plasmar Pablo. Pablo les dice, ustedes ya saben que Estefanas y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia. Aquí hay una letra D porque otras versiones mencionan Acaya. Ya dijimos, es la parte sur de lo que actualmente se conoce como Grecia. Y Pablo les está diciendo, hermanos, ustedes velen, estén alerta, permanezcan firmes, sean fuertes o sean varoniles, hagan todo, después les dice Pablo, con amor. Bueno, manténganse poderosos, así les dice, y después les dice, hagan todo con amor. Y estas cuestiones que tienen que hacer con amor, el primero de ellos es Pablo, que les dice, Pablo, tienen ustedes que evangelizar, porque miren, el resultado de que nosotros hayamos llegado a Corinto y hayamos predicado el Evangelio, pues tuvo sus primeros frutos con Estefanas. Estefanas y los de su casa. Su casa no solamente se refiere a la familia, papá, mamá, hermanos, sino que se refiere a incluso a los siervos de Estefanas, a los esclavos, que en ese tiempo, como ya sabemos, eran parte incluso de la familia, algunos de ellos. Pablo los llama de una manera muy curiosa y los llama, fueron los primeros frutos, o que otras versiones mencionan como primicias. ¿Por qué es importante esto? Porque los judíos en ese tiempo sabían que las primicias, pues eran aquellas cosas que les anticipaban una buena cosecha. Las primicias era lo de un campo. Si empezaron a sembrar por acá y después se siguieron por acá y después se siguieron por acá y se siguieron por acá en el campo, pues esta parte que empezaron a sembrar les iba a dar los primeros frutos. Si estos primeros frutos eran buenos, ellos anticipaban que lo que venía después, el segundo, tercera parte del campo, iban a tener buenos frutos. Bueno, cuando ellos recogían los frutos de la parte donde habían sembrado primero, estos frutos los mantenían aparte y los dedicaban a Dios como las primicias. ¿Qué quiere decir esto? Que el que estaba sembrando estaba diciendo, Señor, yo te bendigo con lo primero de mi campo, lo que están haciendo, lo primerito, porque sé que después tú vas a bendecir el resto de la cosecha. Pablo toma esto como ejemplo y lo llama los primeros frutos, porque yo creo que Pablo lo que estaba diciendo es, Señor, gracias por haber salvado a Estefanas y los de su casa, porque ellos son un anticipo de que tú después vas a hacer crecer la iglesia, vas a hacer que aquí se levanten más y más personas que crean en ti y se forme una iglesia aquí en Corinto. Pablo, yo creo que estaba considerando eso y por eso los llaman los primeros frutos de la cosecha en Grecia. Ahora, noten lo que está pasando acá. Pablo sabía la bendición que era el que él tenía que compartir del Evangelio. Y Pablo, si lo estaba haciendo, era con amor. Nosotros como cristianos podemos aprender de Pablo hasta ahorita en esta parte, en la cual Pablo tenía esa pasión por predicar. Noten lo que dice en 1 Tesalonicenses 1. Al orar a Dios y nuestro Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya. Pues a donde quiera que vamos encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se las mencionemos. ¿Qué les está diciendo Pablo acá? Recordemos que la parte norte se llamaba Macedonia, la parte sur se llamaba Acaya. Y dentro de este lugar había una iglesia, como les mencioné, que se llamaba Tesalónica. Tesalónica estaría pues aquí al norte, ¿sale? Entonces la iglesia de Tesalónica recibió a Pablo, por lo que yo recuerdo, 3 semanitas. 3 sábados predicó Pablo ahí. Y con eso fue suficiente para que la iglesia de Tesalónica pudiera poner su fe en Jesús. Después de ahí, Pablo se fue a Berea, donde leemos que los de Berea eran mucho más nobles que ellos, porque veían en las escrituras que las cosas que Pablo les estaba diciendo fueran así. Pero la iglesia de Tesalónica, chicos y chicas, lo que hizo fue que creció tanto que ahora Pablo oraba por ellos y lo que estaba pasando por la cabeza de Pablo cuando hablaba de los de Tesalónica es cuán fieles han sido ellos en el trabajo que hacen. Estos hermanos de Tesalónica hacían las cosas con amor, como nos menciona aquí en Primera de Corintios.
Y ellos tienen esperanza, se mantenían alerta, como ya lo vimos en el versículo, en los dos versículos previos, que estaban alerta, estaban despiertos esperando la venida del Señor Jesucristo. Sin embargo, había una cosa muy característica de la iglesia de Tesalónica. ¿Cuál era? Que esta iglesia de Tesalónica tenía una fe tan brutal que ahora la gente tanto de Macedonia, del norte de Grecia y el sur de Grecia, había escuchado de la fe de los tesalonicenses y por lo tanto más y más personas sabían que tenían los tesalonicenses una fe verdadera. Ni siquiera Pablo tenía que decirles, oigan, ¿ya vieron a los de Tesalónica? Qué buenos son, qué buen ánimo, qué buena fe. No, el solo testimonio de los de Tesalónica estaba siendo suficiente para que ellos estuvieran creciendo y sirviendo a Dios. Noten lo que dice Pablo también aquí en 2 Corintios 5. Versículo 11 dice, dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. Pablo lo que sabía era que el trabajo de amor que había notado, que había desempeñado, perdón, aquí en Tesalónica, que había desempeñado en Corinto y que seguía desempeñando en otros lados, ¿por qué lo hacía? Una, porque pues tenía amor por la gente que se estaba perdiendo, pero aparte de eso, Pablo sabía que él era responsable, que había recibido esta responsabilidad del Señor y no la mantenía a la ligera. Pablo lo que hacía era decir, Señor, yo tengo un temor de esta responsabilidad que me has encomendado. Yo tengo que cumplir, tengo que ser responsable ante el Señor. Y por lo tanto, como Pablo sabía eso, que se le había dado la responsabilidad delante del Señor, hacía esto con amor, pero ¿qué estaba haciendo? Trabajar con esmero, trabajar echándole ganas para convencer, nos dice Pablo, a otros. Lo que Pablo quería hacer era convencerlos de que ellos eran pecadores y que debían poner su fe en Jesús. Pero esto Pablo lo hacía de manera sincera, porque algunos podrían decir, ay, Pablo solamente lo hace por hipocresía, Pablo lo hace por interés personal, pero Pablo les dice, no, es sincero lo que yo estoy haciendo. De tal forma, chicos y chicas, que lo que estamos viendo aquí, el primer punto del versículo 15 es el siguiente, es el evangelismo. ¿Qué es el evangelismo? De las cosas que tenemos con amor, que nos dice en el versículo 14, dice, hagan todo con amor. La primera de las cosas es que nos dice, yo por el trabajo que hice de evangelismo, Estefanas más los de su casa creyeron en Jesús como las primicias. Después dieron resultado y creció así la iglesia en Corinto. Pero eso fue gracias al evangelismo que nosotros podemos ver que Pablo llevaba a cabo. ¿Qué es el evangelismo? Pues ya sabemos que es compartir el evangelio con quien no conoce a Jesús. Pero noten esta frase que encontré, este párrafo más bien. El evangelismo es el sollozo de Dios. Es como si Dios estuviera llorando, quiere salvar a la gente. Evangelismo es el clamor de angustia de Cristo sobre una Jerusalén condenada. Evangelismo es el clamor de Moisés. Te ruego, pues, que este pueblo ha cometido un gran pecado, que perdones ahora su pecado, o si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Evangelismo es el clamor desgarrador de Pablo. Desearía yo mismo ser anatema. Pablo decía, yo desearía que los demás creyeran en Jesús, aunque yo me fuera al infierno o fuera maldito. Esa es el significado de esa palabra. Evangelismo es el clamor de John Knox cuando dijo, dame Escocia para Cristo o me muero. Evangelismo es el llanto de un padre en la noche por su hijo no salvo. El cristiano, hermanos, hermanas, chicos y chicas, el cristiano debe tener esto siempre en mente. Cuando hagamos las cosas con amor, dice Pablo, es el evangelismo una de estas cosas que deben ser incluidas en amor. Y esto surgiría en nuestras cabezas con una pregunta, decir, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Qué tanto estoy evangelizando? ¿Qué tanto la gente sabe que soy cristiano? ¿Qué tanto, perdón, le comparto a los demás de que necesitan conocer a Cristo? ¿Qué tanto estoy enseñando la palabra? ¿Qué tanto tengo yo esa pasión porque la gente se está muriendo sin conocer a Cristo? Y bueno, al menos yo me podría decir aquí que creo que el resultado de esto nada más sería una lagrimita o dos lagrimitas porque creo que no compartimos como deberíamos estar compartiendo. Tal vez ustedes digan, no, Mario, a mí me faltan dedos. Yo debería tener más dedos en mis manos para contar a todas las personas que a diario le comparto de Cristo. Yo me imagino que Dani, Marisol, así son de evangelistas, la maestra Maura ahí con todas sus finanzas anda compartiendo del evangelio y le faltan manos, le faltan incluso pestañas, un creyente por cada pestaña que han de tener. Y yo creo que es lo que a diario transforman y evangelizan a los demás. Pero hay algunos de nosotros que quizá estamos faltantes en esa parte. Y si estamos faltantes, pues deberíamos hacerlo más seguido. El segundo punto que vemos aquí en el versículo 15, chicos y chicas, es con el que nos vamos a terminar hoy porque pues está medio interesante este punto. El punto de servicio. Noten ustedes,
Ya hablamos de esto. Ustedes ya saben que Estefanas y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de los creyentes de Grecia. Eso fue resultado del evangelismo que Pablo estaba haciendo y que nosotros debemos hacer. Ya lo hablamos, ¿ok? Ahora, Pablo termina este versículo y les dice, ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo de Dios. Hasta ahí nos deberíamos quedar, porque noten el resultado. Cuando Pablo empezó a evangelizar, pues Estefanas y los de su casa se convirtieron al Señor. ¿Y cuál fue el resultado de Estefanas y los de su casa? Dijeron, ay, sí, pues ahora voy feliz, nada más me reúno en la iglesia o en la casa, estoy feliz aquí, no hago nada, estoy nada más echando el chisme con los hermanos los domingos, estoy, hola hermano, ¿qué tal? ¿Qué tal te has portado? Muy bien, y ya, ¿eso es todo? No. ¿Qué es lo que hizo Estefanas junto con los de su casa? Dice, ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo de Dios. Una vez que se transformaron ellos, dijeron, yo no me puedo quedar sentado, no puedo quedarme así nada más, voy a hacer algo para que mi vida valga la pena y voy a poner mi vida al servicio de quién? Del pueblo de Dios. El resultado de los creyentes es que debemos pues no solamente evangelizar a los que no conocen a Cristo, sino que nuestra vida debe estar puesta al servicio de Dios. Les puse aquí el griego, la transliteración, para que veamos un poquito de lo que Pablo tenía en su mente. La versión Reina Valera dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya, ya lo vimos, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Esa es la parte que yo quería que vieran. Noten lo que dice aquí. Estoy suplicando, pero ustedes, hermanos, han sabido a la casa de Estefanas, que está haciendo primicia de Acaya, hasta allá. Y luego dicen, hacia adentro, servicio a los santos, pusieron en orden a sí mismos. ¿Se acuerdan ustedes que, pues la Biblia dice que está Dios y después dice que está el hombre, más bien menciona que está Cristo, está el hombre y que está la mujer, ¿sale? En Efesios se nos dice que la mujer se sujete a su marido, el hombre se sujeta a Cristo y Cristo se sujeta a Dios, no porque sea inferior Cristo a Dios, sino porque Cristo ha puesto su voluntad al servicio de Dios, ¿correcto? De la misma manera se dice que la mujer debe estar sujeta al hombre y el hombre debe estar sujeto a Dios, de tal forma que siempre encontramos a alguien sujeto a sí mismo. ¿Eso qué relevancia tiene? Bueno, cuando está hablando aquí Pablo del servicio, de la palabra que menciona aquí, diaconían, es lo que les está diciendo acá, de donde viene la palabra diácono, Pablo les está diciendo, estos hermanos decidieron servir, decidieron incluso, así como empezaron los diáconos, servir mesas, hacer el trabajo más básico, más tranquilo, pero para el bien de los santos, de aquellos que están formando la familia de Dios. Pero esto tuvo que significar algo con respecto a sus voluntades. Esto está aquí como menciona eso, viene del verbo tazo. Entonces, hay veces que nos acordamos de esta palabra, hupotazo, así lo traducen algunos o lo pondrían como sonaría. Hupo quiere decir abajo de donde ponemos la palabra hipo, hipotensión, por ejemplo, hiponatremia, no sé, diferentes cosas que nos habla que algo está abajo. Y tazo significa poner en orden, como un soldado se pone debajo de otro en un orden, como un soldado raso se pone debajo de un general, de un capitán, y así ya saben que lleva un orden. O como una esposa dice, yo sé que mi esposo no es superior, pero Dios me dice que yo me someta, me sujete, me ponga en el orden correcto que Dios designó. Por lo tanto, lo que hizo la familia de Estefanas fue que ellos automáticamente, nos dice aquí, a sí mismos, autos como auto, a sí mismo, como autosómico dominante, como autoinjerto, como autólogo. Todo eso viene de la palabra a sí mismo. Entonces, Pablo les está diciendo, ellos mismos, sin necesidad de que les dijera, sin que el pastor estuviera fastidiándolos, sin que el hermano les estuviera recordando, sin que ellos tuvieran que ser nombrados, dice, asimismo se pusieron ellos al servicio, pusieron en orden, pusieron a los demás como si fueran superiores a sí mismo, como lo dice Filipenses, pongan a los demás, consideren a los demás como superiores a sí mismo y decir, aquí yo voy a estar abajo de ti. Entonces, lo que yo voy a hacer, mi hermano y mi hermana, es servirte. ¿Por qué? Porque te considero superior. No es que seas superior, es que te considero superior y por lo tanto voy a servirte aquí como un diácono, sirve a alguien superior.
Pero ¿por qué? ¿Por qué alguien te nombró así, Mario? ¿Porque tienes que estar así? ¿Porque el líder ya te dijo? ¿Porque el pastor te nombró? No, es así mismo. Entonces, el resultado, chicos y chicas, del servicio que Estefanas y los de su casa hicieron fue que así mismo se pusieron sin que nadie les dijera al servicio de los santos. Y yo les preguntaría entonces, ¿ustedes qué están haciendo? Tal vez en la iglesia lo que estén haciendo es decir, ay, este hermano ni sabe leer, este hermano es pobrecito, este hermano es pobre, está feo, huele feo, es metiche, entonces a este ni le voy a hacer caso, no me interesa. Pablo les está diciendo, lo que hizo la familia de Estefanas fue ponerse incluso por abajo de esta persona para decir, yo voy a servirlo como si fuera mi superior. Nosotros quizá podemos decir, ay, guácala, qué asco, no voy a juntarme con esta persona, pero por el otro lado hay una hermana que es bonita, que es rica, que pues es famosa, a esta sí la voy a ayudar, le voy a servir, aquí sí, porque pues me va a aplaudir, me va a considerar como una buena persona, pero este hermanito no. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Estamos haciendo separación de personas o no? O nosotros estamos diciendo simplemente, ay, no servir en la iglesia, tampoco, me da flojera. Saben, por ejemplo, ustedes por lo que les he platicado, que cada miércoles o cada domingo para mí es lo mismo, decir, ay, no, señor, ya no quiero dar clase, ya no quiero prepararme, ya no quiero estudiar, ya no quiero traducir a los sordos, pero a veces lo hacemos simplemente porque tenemos el cargo. Ay, pues tú eres el diácono, oye, pues tú eres el pastor, te toca, o tú eres el hermano encargado de, no sé, eres lo sugieres, te toca servir. Pues a veces servimos porque tenemos el puesto. La pregunta sería, ¿tú cómo estás sirviendo? ¿Tú estás sirviendo porque te obligan, porque no te queda de otra, o ni estás sirviendo? O tú puedes decir, ¿sabes qué? Pues quiero aprender de Estefanas y quiero aprender de Pablo. Primero, quiero evangelizar para que haya más Estefanas en la familia de Dios, haya más primicias en la localidad donde vivo, haya más primicias en mi trabajo. Y número dos, porque pues esas personas o yo mismo me puedo poner al servicio, me puedo hacer como un diácono, como un siervo, como alguien que ayuda, como alguien que apoya, como alguien que está de auxiliar para los demás. ¿Y eso por qué? ¿Porque me lo dice el pastor? No, 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 no. Yo mismo lo voy a hacer. Entonces, chicos y chicas, esa es la aplicación que nosotros nos podemos llevar. ¿Qué estás haciendo con amor? Ahorita vimos solamente el versículo 15, en el cual nos habla de dos cosas, de evangelismo y de servicio. ¿Tú cuál estás haciendo? ¿En cuál necesitas crecer más? ¿Qué necesitas empezar a trabajar más? Bueno, eso ya depende de cada uno. No sé si hay aquí alguna duda, chicos, alguna cuestión que no haya yo comentado bien, algo que no haya quedado claro. ¿No? Todo bien. Muy bien. Bueno, si Dios nos permite, la siguiente semana vamos a hablar de esto. Sometan, ya es algo que hemos platicado, pero no está de más volver a recordarlo, algo que ya hoy mismo mencionamos, incluso el someterse. No quiere decir superioridad, pero vamos a hablar de esta palabra porque, pues noten, el resultado es que estos hermanos no solamente servían, sino que lo hacían con tanta devoción. Vamos a hablar de lo que implica eso y de cómo nosotros como cristianos podemos servir. Muy bien, pues ¿quién anda por ahí? Beca, ya que es tu primera vez aquí con nosotros. ¿Nos quieres despedir en oración, por favor? Sí, claro, hermano. Eso, le. Muy buenas noches, señor. Muchísimas gracias por el tiempo que pudimos pasar en esta clase y gracias por que pude por fin unirme a esta clase, señor, de jóvenes y entender. Y gracias por todo, señor, y te pido también, por favor, que bendigas a los hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Beca. De nada. Pues miren qué milagro ver a la maestra Marisol. Maura también andan por ahí. Podemos despedirnos, nos quedan unos minutos para vernos si es que están presentables. Hola, hola a todos. Hola. La Hola maestra Marisol. Maura y la maestra Vico. Hola, hola. Ellas dicen, Hola en a los negocios de mi todos. padre me es necesario estar. Hola Dani. Hola, hola. 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 Bendito. Un gusto verlos, chicos y chicas. Pura virtud en la pantalla.